Si Jesús apareciera hoy, en medio de este mundo cansado, acelerado y lleno de ruido, ¿lo reconoceríamos? ¿O pasaría desapercibido entre las multitudes, ignorado por aquellos que dicen creer en Él, pero que ya no saben cómo escuchar su voz? Tal vez esta pregunta incomoda porque nos obliga a mirarnos por dentro y a confrontar la manera en que vivimos nuestra fe en la actualidad. Vivimos en una época donde todo se mide por apariencias, por seguidores, por éxito, por opiniones. Una época donde el dolor se esconde detrás de sonrisas digitales y donde la soledad se disfraza de conexión constante. Y en medio de todo esto, muchos siguen buscando a Dios, pero no saben dónde encontrarlo. Oran, pero se sienten vacíos, creen, pero dudan. Siguen, pero se sienten perdidos. Desde una perspectiva humana, solemos imaginar a Jesús como alguien distante, perteneciente a otro tiempo, a otra cultura, a otra realidad. Pero Jesús nunca fue ajeno al dolor humano. Caminó entre personas rotas, habló con corazones heridos, tocó vidas rechazadas y escuchó a quienes nadie más quería escuchar. Y si hoy estuviera aquí, no estaría lejos de la realidad que tú y yo vivimos. Jesús no llegaría buscando escenarios perfectos ni personas impecables. No aparecería primero en los lugares de poder, ni en los espacios donde todo parece ordenado. Jesús siempre se acercó a donde estaba el dolor, a donde había preguntas sin respuesta, a donde la fe estaba débil, a donde la esperanza parecía agotarse. Si Jesús viviera hoy, caminaría entre quienes se sienten invisibles, se sentaría con los que han sido juzgados, escucharía a los que han sido silenciados, miraría con compasión a quienes han fallado una y otra vez, pero siguen intentando levantarse, porque su mirada nunca fue de condena, sino de restauración. Y aquí comienza el conflicto interno, porque muchos dicen creer en Jesús, pero no siempre están dispuestos a aceptar al Jesús real. Preferimos un Jesús cómodo, que no confronte, que no incomode, que no cuestione nuestras prioridades. Pero el Jesús verdadero siempre confronta desde el amor, siempre sacude lo superficial para tocar lo profundo. Jesús, en la actualidad, no encajaría fácilmente en nuestros esquemas. No se ajustaría a ideologías, no buscaría aprobación, no competiría por popularidad. Su mensaje seguiría siendo incómodo, porque seguiría hablando de perdón cuando el mundo pide venganza, de humildad cuando el mundo exalta el orgullo, de servicio cuando el mundo busca reconocimiento. En un mundo donde muchos cargan ansiedad, depresión y miedo en silencio, Jesús se acercaría sin prisa. No ofrecería frases vacías, ofrecería presencia. Escucharía antes de hablar, abrazaría antes de corregir. Y aún así, diría verdades que incomodan, porque el amor verdadero no miente. Si Jesús estuviera hoy entre nosotros, seguramente muchos se sentirían atraídos por Él, pero otros se sentirían incómodos, porque Jesús no vino a confirmar lo que queremos oír, vino a transformar el corazón. Y la transformación siempre comienza con una confrontación interna. El conflicto surge cuando nos damos cuenta de que Jesús no solo vino a salvar, sino a cambiar la manera en que vivimos, cambiar cómo amamos, cómo perdonamos, cómo tratamos al prójimo, cómo enfrentamos el dolor, cómo respondemos al rechazo. Y eso no siempre es fácil de aceptar. Jesús no evitaría el sufrimiento, pero lo llenaría de sentido. No prometería una vida sin pruebas, pero ofrecería paz en medio de ellas. No eliminaría las preguntas, pero caminaría contigo mientras buscas respuestas. Y eso, para muchos, sigue siendo difícil de comprender, porque queremos soluciones rápidas, milagros inmediatos, caminos fáciles. Pero Jesús siempre invitó a un camino más profundo, un camino de fe, un camino de entrega, un camino donde el amor no es solo sentimiento sino decisión. Si Jesús estuviera hoy, no huiría del caos del mundo. Entraría hoy o caminaría entre la confusión, la injusticia, el dolor y la duda. Y su presencia seguiría siendo una invitación constante a algo más grande que nosotros mismos, a una esperanza que no depende de circunstancias, a una fe que no se apaga en la tormenta. Pero esta pregunta no se queda solo en imaginar cómo sería Jesús hoy. También nos obliga a preguntarnos cómo estamos viviendo nosotros. Si realmente seguimos su ejemplo, si realmente escuchamos su voz, si realmente permitimos que transforme nuestra manera de amar y de vivir.
aquí no termina la reflexión, porque en la siguiente parte hablaremos de cómo Jesús respondería al dolor actual, al miedo, a la fe débil, al corazón cansado. Hablaremos de la esperanza que sigue ofreciendo y de lo que significa seguirlo hoy. En un mundo que muchas veces parece haberlo olvidado, Jesús, en la actualidad, no caminaría ajeno al dolor del mundo, no observaría desde lejos las guerras internas del corazón humano, ni ignoraría el cansancio emocional de generaciones que avanzan sin saber hacia dónde van. Jesús se detendría, siempre se detuvo en medio de la prisa, del ruido, de la exigencia constante de ser fuerte, productivos y exitosos. Jesús volvería a recordarnos que el alma también necesita descanso. Se acercaría a quienes viven con miedo al futuro, a quienes cargan ansiedad por lo que vendrá, a quienes sienten que no son suficientes porque el mundo les exige más de lo que pueden dar. No los juzgaría por su fragilidad, nunca lo hizo. Les hablaría con una voz firme pero compasiva, recordándoles que su valor no depende de lo que producen, sino de lo que son. Jesús hoy miraría a una generación herida, confundida, cansada de promesas vacías y discursos sin vida. Una generación que ha escuchado hablar de Dios, pero que muchas veces no lo ha visto reflejado en quienes dicen representarlo. Y eso también le dolería, porque Jesús no vino a construir religión, vino a restaurar corazones. Él se acercaría a quienes se alejaron de la fe porque fueron heridos, señalados o rechazados. A quienes un día creyeron con sinceridad, pero fueron lastimados por palabras duras, por juicios injustos, por falta de amor. Jesús no minimizaría su dolor, lo validaría. Les mostraría que Dios no se parece a la dureza humana, sino a la misericordia que levanta. En la actualidad, Jesús no evitaría las conversaciones difíciles. Hablaría de perdón en un mundo que guarda rencor. Hablaría de reconciliación en una sociedad dividida. Hablaría de amor verdadero en un tiempo donde el amor se confunde con interés. Y esas palabras, aunque llenas de gracia, seguirían confrontando. Porque Jesús no vino a acomodarse al sistema, vino a transformar el corazón humano. Y esa transformación comienza por dentro. Comienza cuando reconoces que necesitas algo más que respuestas rápidas. Algo más que consuelo momentáneo, algo más que distracciones que alivian por un rato, pero no sauna. Jesús hoy seguiría sentándose con los que nadie quiere sentarse, con los que no encajan, con los que fallaron, con los que sienten vergüenza de su pasado, con los que cargan culpas que no saben cómo soltar. Y en ese encuentro no solo escucharía su historia, les recordaría que su historia no ha terminado. Él seguiría tocando heridas que otros evitan, mirando a los ojos cuando todos bajan la mirada, diciendo yo estoy contigo, cuando el mundo dice arréglatela solo, porque la esencia de Jesús no cambia con el tiempo. Cambian las circunstancias, cambian los escenarios, pero su amor permanece. Y aquí aparece una verdad que incomoda profundamente. Si Jesús estuviera hoy entre nosotros, no solo transformaría a quienes lo escuchan, también incomodaría a quienes se sienten cómodos con una fe superficial, porque Jesús siempre confrontó la hipocresía, siempre señaló la incoherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Jesús hoy no mediría la fe por palabras bonitas, sino por actos de amor, no por cuántas veces hablas de Dios, sino por cómo tratas al que sufre, no por cuántas reglas cumples, sino por cuánta compasión muestras. Y esa evaluación silenciosa haría que muchos se cuestionen si realmente siguen su ejemplo. Pero lejos de condenar, Jesús invitaría a volver a lo esencial, a una fe viva, a una relación real con Dios, dejar de fingir fortaleza y reconocer la necesidad, a soltar el miedo y confiar, a amar incluso cuando duele. Jesús hoy no prometería una vida fácil nunca, Luisu, pero sí ofrecería una vida con sentido, una vida sostenida por esperanza, una vida acompañada por su presencia. Y esa promesa seguiría siendo suficiente para quienes deciden confiar, incluso en medio del caos. Tal vez hoy te preguntas cómo sería Jesús en la actualidad, porque en el fondo te preguntas dónde está Dios en tu propia realidad, en tu dolor, en tu duda, en tu cansancio. Y la respuesta no es que Jesús esté lejos,
está más cerca de lo que imaginas. Está en el silencio que te sostiene, en la fuerza que aparece cuando creías no tener más, en la paz inexplicable que llega en medio de la tormenta. Jesús hoy sigue llamando a corazones cansados. Sigue invitando a caminar con Él, sigue ofreciendo descanso al alma y sigue preguntándote, no desde el juicio, sino desde el amor, si estás dispuesto a seguirlo no solo con palabras, sino con tu vida. Porque imaginar cómo sería Jesús hoy no es solo un ejercicio de reflexión, es una invitación personal a mirarte por dentro, a preguntarte si ese Jesús que dices creer es el que reflejas en tu manera de amar, de perdonar, de tratar a los demás y de enfrentar tus propias pruebas. Y al final, esta pregunta no busca una respuesta teórica, sino una transformación profunda del corazón, una fe más viva, una relación más sincera, un amor más parecido al suyo. Si Jesús caminara hoy entre nosotros, no solo observaría el mundo exterior, también miraría con atención lo que ocurre dentro de cada corazón. Porque el mayo ere campo de batalla nunca ha sido lo visible, sino lo interior, ahí donde se libran luchas silenciosas que nadie aplaude y heridas que nadie ve. Jesús siempre fue experto en llegar a ese lugar donde nadie más alcanza. Él vería corazones cansados de aparentar fortaleza, personas que se muestran firmes por fuera, pero que por dentro están agotadas de sostenerlo todo solas. Jesús no les pediría que sean más fuertes, les diría que descansen, que no tienen que cargar con todo, que no fueron creados para sobrevivir sin ayuda, sino para vivir en comunión con Dios. En la actualidad, Jesús también miraría a quienes se sienten atrapados por la culpa, personas que no logran perdonarse a sí mismas, que recuerdan errores pasados como si fueran cadenas que no pueden romper. Jesús no les recordaría lo que hicieron mal, les recordaría quiénes pueden llegar a ser, porque Él nunca definió a las personas por su peor momento, sino por el amor que aún podía restaurarlas. Jesús hoy no ignoraría la confusión espiritual que muchos viven, personas que creen pero no saben cómo, que buscan a Dios pero se sienten lejos, que desean una fe auténtica pero están cansadas de discursos vacíos. A ellos, Jesús no les ofrecería religión, les ofrecería relación. No normas frías, sino una cercanía viva y transformadora. Él hablaría de un Dios que no se esconde cuando dudas, que no se aleja cuando fallas, que no se cansa cuando tropiezas. Un Dios que camina contigo incluso cuando no sabes si todavía crees. Porque la fe verdadera no es ausencia de preguntas, es decidir seguir caminando aun cuando no tienes todas las respuestas. Jesús también confrontaría la forma en que vivimos el amor. En un mundo donde amar se ha vuelto condicional, Él volvería a hablar de un amor que se entrega sin garantías, que perdona cuando duele, que sirve sin esperar reconocimiento. Y esa forma de amar seguiría siendo revolucionaria, incómoda y profundamente transformadora. Muchos se preguntarían si ese Jesús no es demasiado exigente. Y la respuesta es que Jesús no exige perfección, exige honestidad. No exige que no caigas, exige que no te quedes en el suelo. No exige que seas fuerte siempre, exige que confíes cuando eres débil. En la actualidad, Jesús también estaría cerca de quienes sienten que su fe se ha vuelto rutina. Personas que oran por costumbre, pero ya no siente que creen por hábito, pero no por convicción. Jesús no los rechazaría, los despertaría, les recordaría que la fe no es una carga, es una relación viva que se renueva cuando el corazón vuelve a abrirse. Él mostraría que seguirlo no significa huir del mundo, sino vivir en Él con un propósito distinto, con una mirada más compasiva, con una esperanza que no depende de resultados inmediatos, con una paz que no se quiebra ante la tormenta. Y quizá lo más confrontador de todo es esto. Si Jesús estuviera hoy aquí, no solo preguntaría quién cree en Él, sino quién está dispuesto a vivir como Él, a amar como Él, a perdonar como Él, a permanecer fiel incluso cuando no es fácil, porque Jesús no vino solo a ser admirado, vino a ser seguido, y seguirlo hoy implica ir contracorriente, implica elegir la verdad cuando la mentira es cómoda, la compasión cuando el juicio es fácil, la fe cuando el miedo parece más lógico. Esta parte de la historia no termina con una imagen idealizada de Jesús
caminando por nuestras calles. Termina con una pregunta silenciosa que queda resonando en el corazón de cada espectador. No sobre cómo sería Jesús hoy, sino sobre cómo estamos viviendo nosotros nuestra fe hoy. Si realmente creemos en Él, entonces su presencia debería reflejarse en nuestra manera de vivir, en cómo tratamos al que sufre, en cómo respondemos al rechazo, en cómo enfrentamos nuestras propias dudas, en cómo amamos cuando cuesta. Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. La pregunta ya no es si Él encajaría en nuestra actualidad. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dejar que transforme nuestra manera de vivir aquí y ahora. Ahora, después de imaginar cómo sería Jesús en nuestra actualidad, la reflexión más importante no es cómo lo veríamos nosotros, sino cómo nos vería Él, no con ojos de juicio, sino con una mirada que conoce nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras heridas y también nuestro potencial. Jesús no se acercaría para señalar lo que falta, sino para recordarnos que aún hay esperanza, incluso cuando creemos que ya es tarde. Tal vez hoy no necesitas respuestas teológicas ni explicaciones complejas. Tal vez solo necesitas saber que Dios sigue caminando contigo, que Jesús sigue acercándose a corazones cansados, que sigue llamando a los que dudan, a los que han fallado, a los que sienten que su fe ya no es la misma, porque su invitación no ha cambiado. Ven tal como estás. Si este mensaje tocó tu corazón, permítete un momento de silencio. Pregúntate con honestidad, ¿cómo estás viviendo tu fe hoy? Si estás amando como Él amaría, si estás perdonando como Él perdonaría, si estás confiando incluso cuando no entiendes, porque seguir a Jesús en la actualidad no se trata de palabras, se trata de una vida transformada desde adentro. Y si hoy sientes que estás lejos, recuerda esto: en Jesús nunca estuvo lejos de los corazones que lo buscaban con sinceridad. Él sigue presente, Él sigue llamando, Él sigue esperando. La pregunta no es si Jesús encajaría en nuestro mundo actual. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dejar que Él transforme nuestro corazón hoy. ¿Cómo sería Jesús en la actualidad? Déjanos en los comentarios qué enseñanza de Jesús crees que más necesita el mundo hoy. Si este video te edificó, coméntalo, dale like y suscríbete al canal para seguir compartiendo reflexiones que fortalezcan tu fe. Dios te bendiga.